Bienvenidos sean todos a una sesión más de Alfa Científica. Agradecemos mucho su presencia y agradecemos a la Biblioteca Pública del Estado en su sede Agua Azul por ser siempre una magnífica sede, gracias a las autoridades que lo hacen posible. Les platico un poquito de qué se trata Alfa Científica para las personas que es la primera vez que vienen. Y bueno, sabemos que ya casi la mitad de nuestro público son personas que han venido en otras ocasiones, pero nos da mucho gusto que vengan siempre nuevos usuarios. Alfa Científica es un proyecto independiente de divulgación de la ciencia y tenemos una propuesta un poquito distinta a lo que es normalmente un café con el experto. En un café con el experto, de manera regular, tenemos a un ponente, un científico, científica que nos da una charla que generalmente suele ser extensa de 40 a 50 minutos y solamente hay 10 o 15 minutos para preguntas, de tal manera que nos podemos quedar con muchas dudas. En Alfa Científica estamos acuñando el término de ponencias inversas, en el que nuestro invitado o invitada nos da una pequeña presentación o ponencia introductoria en términos preferentemente coloquiales o divulgativos, para tener el resto de la sesión, que pueden ser 40 o 50 minutos, que sea de ustedes quienes con sus preguntas vayamos o nos vayan guiando en la profundización del tema. Entonces, pues muchas gracias por participar en esta nueva manera de divulgar la ciencia. Contamos entonces, el tema el día de hoy es la vida final de las estrellas y su huella en el universo. Y para ello estamos muy complacidos que nos acompañe la doctora Silvana Navarro Jiménez, de quien me permitiré leer parte de su semblanza curricular. La doctora Silvana es profesora investigadora del Instituto de Astronomía y Meteorología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Es física y maestra en ciencias en física por la UNAM y doctora en astrofísica por la Universidad de La Laguna. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en Nivel 2, miembro de la Unión Astronómica Internacional, de la Sociedad Mexicana de Física, de la Academia Jalisciense de Ciencias y de la Red de Ciencia y Tecnología y Género. Cuenta con más de 35 publicaciones JCR, varios capítulos en libros y ha coeditado 2 libros. Ha dirigido numerosas tesis de licenciatura y doctorado y entre sus líneas de investigación principalmente destacan el estudio y modelado cinemático de nebulosas planetarias y sistemas simbióticos, el estudio de la polarización en objetos evolucionados y la aplicación de técnicas de inteligencia artificial en astronomía, que esperamos ahorita nos queden claros todos estos conceptos. Dentro de esta línea de investigación ha sido pionera dentro del grupo de astronomía del Instituto de Astronomía y Meteorología y participa en el doctorado de Tecnologías de la Información en CUSEA. Por lo que, pues de acuerdo a esto, es más que una experta en el tema que nos atañe. Les pido un aplauso para que la doctora pueda iniciar. Muchas gracias, mil gracias por la presentación y por esa cálida bienvenida. Muchas gracias. Bien, pues sí, les voy a hablar un poquito de la vida final de las estrellas. Espero no alargarme mucho para dar mucho espacio a preguntas. Y bueno, para empezar rápidamente, les voy a hablar un poquito del nacimiento de las estrellas, que probablemente ya muchos de ustedes lo conocen. Entonces voy a ir muy rápido en eso. Vamos a hablar de su larga vida y su evolución, si siempre es igual, de qué depende, de sus últimas etapas, que es de lo que más vamos a hablar un poquito, bueno, un poco más bien, y qué hacen, que si toda este final de la vida es igual para todas o no. Y bueno, cómo se aproxima ese final y luego el gran final, ¿no? Vamos a ver qué tan gran final es. Bueno, pues el nacimiento de las estrellas, ¿dónde ocurre? Generalmente nacen en nubes que se le llaman nubes moleculares. Son grandes nubes de material muy frío. Se les dice moleculares porque el hidrógeno del cual están compuestas principalmente, saben que el universo en realidad es la parte que conocemos, es principalmente hidrógeno.
Y bueno, ese hidrógeno está muy frío, por lo tanto está en forma de moléculas de hidrógeno, por eso se le llama nubes moleculares. Y ahí es donde se forman las estrellas. En esa gran nube, pues siempre hay movimiento y se empiezan a formar pequeñas perturbaciones, pequeñas condensaciones de material. Voy a permitirme a ver si funciona este video. Es esa nube que tiene pequeñas ahí condensaciones que se van haciendo cada vez más compactas, ¿sí? O sea, todo esto es por efecto es una simulación y simplemente se le da, esto es el tiempo, si pueden verlo allá arriba, el tiempo son pues miles de años, ¿no? O sea, va muy rápido. Y ven cómo se van generando esas condensaciones. Cuando una nube, un pedazo de nube se contrae, si está girando, sucede como con las bailarinas que levantan los brazos y se aceleran. Eso es conservación de momento angular. Igual aquí hay conservación de momento angular y entonces empieza a girar más rápidamente y se aplana. Se forman esos discos protoplanetarios que se llaman ahora. Ir en donde se les llama así porque ahí en esos discos es donde se van a formar los planetas también de las estrellas. Estos discos a veces se fraccionan y se dividen en 2, en 3, pero muchas veces ya queda esa nube pues con todas esas estrellas formadas, ¿no? Ahí. Y bueno, esto es la simulación. Nosotros, ¿cómo lo vemos? Pues sí podemos ver ciertos rastros de esa formación estelar en esa imagen que les presentaba. Aquí se puede observar esta luz que sale de ahí. Esta es la nube y podemos ver ese brillo detrás. Ese brillo es de estrellas que se están formando ya ahí, ya están formadas, están iluminando, no detrás o dentro de la nube. Y aquí, cuando se forma una estrella, a veces lanza chorros así muy pronunciados a alta velocidad. Es material que está ionizado, por eso brilla. Entonces vemos estos chorros. Esto es material. Esto, si ven, es un choque. Cuando llega este chorro y choca con el material que está fuera de la nube, pues se forma este frente de choque, ¿no? Entonces podemos ver, estos son estrellas en formación allá adentro. Aquí también hay otro. Entonces sí lo observamos. Sí observamos este tipo de comportamiento, estas estrellas formándose, ¿no? No podemos, este es en la parte visible del espectro, no podemos ver dentro de la nube. Cuando vemos en infrarrojo o en ondas de radio, sí podemos ver más adentro de esa nube. Pero bueno, ¿qué sucede? Sucede cuando ya se forma una estrella, ¿sí? Es decir, cuando ya llega a colapsarse, eso ya no se separa en dos, o sea, ya queda como un solo objeto, puede estar girando muy rápido, pero ¿qué pasa? Llega un momento en que llega un equilibrio. ¿Un equilibrio de qué? Pues un equilibrio de la fuerza gravitacional que trata todavía de que se colapse más y la presión del gas, que cuando estamos formando la estrella, ese gas que se está colapsando va aumentando su temperatura. ¿Sí? Al colapsarse va aumentando mucho su temperatura. Y en la parte central, cuando ya decimos que se forma una estrella, es que ya en la parte central la temperatura de ese objeto, de esa protoestrella, llega a ser de millones de grados. Y entonces las reacciones nucleares, ¿sí?, se pueden empezar a generar. Y eso es lo que puede detener el colapso gravitacional, esa generación de energía tan intensa que aumenta muchísimo la temperatura y la presión del gas. Esa presión es lo que detiene el colapso. Y es cuando decimos, cuando ya llega a un equilibrio, que se le llama el equilibrio hidrostático, ya se formó una estrella. Ahí ya es cuando consideramos que se formó una estrella. Y ahí es donde puede permanecer millones de años en ese equilibrio, generando su energía en el núcleo y, bueno, esa energía se transporta a la superficie y se radia hacia el exterior. Y es lo que vemos como una estrella. Y bueno, hay dos personas, les voy a platicar rápidamente de esto, porque a veces se necesita para explicar lo que sigue.
a los señores Hepburn y Russell se les ocurrió hacer un diagrama que graficaban la luminosidad de las estrellas aquí y el color o la temperatura de las estrellas. Y vieron que la gran mayoría de ellas caía en una franja. Este es un diagrama actual. El de ellos tenía mucho menos estrellas, pero aún así se veía que la gran mayoría caían en una banda, en una región. O sea, no estaban por todos lados. No había casi estrellas aquí ni aquí. Aquí había muy poquito. Bueno, yo creo que no vieron ninguna. Aquí había una que otra, ¿sí? La gran mayoría caían ahí. Y dijeron, bueno, ¿por qué? ¿Ustedes por qué se les ocurre que cayeran todas ahí? ¿Perdón? Bueno, pero imagínense, o sea, lo que estaban graficando, lo que estaban mostrando ahí era como una instantánea del universo, bueno, de las estrellas que estaban cercanas y que podían observar en ese entonces. Es como sacar una instantánea, porque el tiempo de vida de los humanos es nada comparada con el universo, ¿no? Entonces es como si tomáramos una foto, una instantánea de ese momento. Imagínense, Julieta Fierro nos decía, imagínense que viene un marciano, un extraterrestre, no tiene que ser marciano, ya sabemos que en Marte no hay, un extraterrestre y toma una imagen de un lugar, de un estadio, de aquí de la biblioteca, de una concentración grande de gente, ¿no? De personas. ¿Qué observaría? ¿Qué creen que observaría? Pues vería muchas personas como nosotros, de estatura normal, algunos pequeñitos, algunos hasta en brazos, algunos ya muy con el pelo blanco, otros sin pelo, etcétera, ¿no? Pero la mayoría estarían así más o menos de estatura normal, unos que otros con el pelo blanco y unos muy pequeñitos. ¿Y qué podrían inferir de ahí? No se me vaya muy adelante. Sí, pero ahorita estamos aquí, con nosotros, con nuestra población. ¿Qué pueden inferir los extraterrestres de esa imagen? Porque es una imagen igual que nosotros estamos sacando de nuestro entorno. ¿Qué podrían decir? A ver, hay muchos de este tamaño. ¿Por qué? Pues porque es más probable encontrarlos así, de ese tamaño, ¿no? O sea, hay más personas así, de ese tamaño, que las chiquitas. ¿Y por qué es más probable encontrarlas así, de ese tamaño? ¿Por qué hay más adultos que pequeños? Porque el tiempo que permanecemos así, como adultos, con esta estatura, con el pelo más o menos oscuro, pues a lo mejor son, ¿qué serán? Desde los 15 hasta los 60, ¿no? Más de 40 años permanecemos así. Y en cambio, como pequeñitos, pues ni 10 años, ¿no? Ya algunos a los 10 ya nos pasaron, ¿no? Y también ya como grandes, ya como personas mayores, pues a lo mejor 20 años, ¿no? Depende cuando se pone blanco el pelo. A algunos se les pone desde los 30 y a otros hasta los 60, 70, ¿no? Entonces es más probable. ¿Por qué? Porque pasan la mayor parte de su vida en esa etapa. Pues así con las estrellas. Pasan la mayor parte de su vida en esa etapa, en lo que se le llamó entonces la secuencia principal. Y es justamente donde están las estrellas que están como el Sol transformando hidrógeno en helio. Ahí pasan la gran mayoría de su vida. Y bueno, por eso les quería contar eso. Después, ¿qué pasa? Pues después sucede, que es lo que acabo de decir, sucede que se les puede llegar a agotar ese hidrógeno
de su núcleo. O sea, lo que está deteniendo el colapso es precisamente esa generación de energía que está cuando se transforma hidrógeno en helio. Se genera muchísima energía. Es lo que hace brillar las estrellas. Pero cuando se les agota el hidrógeno, ¿qué pasa? Pues ya no hay nada que detenga ese colapso. Entonces el núcleo se colapsa. Y como respuesta a ese colapso del núcleo, las capas externas se expanden. No me traje mis pelotas, pero bueno, es una respuesta a la contracción del núcleo, las capas externas se expanden y al expandirse se enfrían. Entonces la estrella, si ven, se acuerdan que aquí era temperatura, aquí la temperatura crece al revés de lo que estamos acostumbrados, la temperatura crece hacia la izquierda. Aquí son más frías y aquí son más calientes, eso se me olvidó decirles. Entonces nos pasamos a este que está más sencillo, se ve mejor. Entonces aquí son más calientes las estrellas en esta región y aquí son más frías. Entonces una estrella, cuando el núcleo se colapsa, las partes externas crecen. Entonces se hace más brillante, su luminosidad se incrementa, pero se hace más fría. Es decir, se va hacia temperaturas frías y sube en luminosidad. Y una estrella como el Sol, que está por aquí, pues va a llegar a esta zona que se les llaman gigantes rojas, porque son más grandes y más frías. Las muy masivas, ¿sí?, llegan a ser supergigantes rojas, ¿sí? No suben mucho, pero sí se mueven hacia temperaturas más frías y son más grandes. Por eso les dicen supergigantes. Bueno, si ven, esta evolución depende mucho de la masa de la estrella. O sea, ¿qué nos determina cómo va a evolucionar la estrella? Es su masa, principalmente. Su composición química también, pero principalmente su masa. Las estrellas como el Sol o un poquito más masivas evolucionan de una forma, las estrellas muy masivas evolucionan de otra forma. Además, como las estrellas muy masivas tienen una gran luminosidad, son estas de acá arriba, están generando muchísima más energía que el Sol, por ejemplo. Muchísima, o sea. Y entonces sucede que su combustible se lo agotan más rápido. Entonces las estrellas muy masivas viven mucho menos que una estrella como el Sol. Si una estrella como el Sol vive miles o 1.000 millones de años, estas apenas llegan a cientos de millones de años. Entonces sí es una gran diferencia. Vamos a ver qué pasa. Bueno, les comentaba, cuando se agota el hidrógeno de su núcleo, pues se contrae el núcleo, pero al contraerse aumenta la temperatura otra vez. Y entonces a veces en una capa un poquito más afuera del núcleo se llega a una temperatura suficiente para iniciar otra vez las reacciones nucleares de hidrógeno a helio. En esa capa más afuera del núcleo todavía hay hidrógeno y entonces llegamos a esto. Tenemos un núcleo de helio ya, una pequeña capa alrededor de ese núcleo que está donde se está transformando hidrógeno en helio y otra capa más externa, ya más grande, donde todavía hay solamente hidrógeno, ¿no? Y así, esta sería una estrella evoluciona, que está empezando su evolución, ¿no? Y bueno, aquí hay un diagrama muy sencillo que nos muestra lo que les decía, de que dependiendo de la masa va a ser la evolución de una estrella. Una estrella como el Sol, o hasta de 8 masas solares, 8 veces la masa del Sol, 6, 2, hasta desde 0.8 la masa del Sol, va a llegar a ser una gigante roja cuando se le agota el hidrógeno del núcleo, y después de ciertos vaivenes ahí, va a llegar a ser lo que se llama una nebulosa planetaria. Ahorita vamos a ver qué es esto. Sin embargo, y en cambio, una estrella de mucha masa, aquí estamos, una estrella de mucha masa, muy masiva, de más de 10, 20 masas solares, siempre tomamos al Sol como unidad, o sea, 20 veces la masa del Sol, 10 veces la masa del Sol, 10 veces la luminosidad del Sol. Entonces, alguna estrella de 20 masas solares, de 30, lo que va a evolucionar va a ser a supergigante roja. Y después va a explotar como supernova.
Ahorita vamos a ver por qué. Y lo que va a quedar de esa supernova va a ser, aparte de la envolvente que arrojó en la supernova, un núcleo que puede ser un agujero negro o una estrella de neutrones. Eso es así, a grandes rasgos, la evolución, ¿no? Entonces, como les comentaba, las estrellas de baja masa van a evolucionar al llegar su núcleo. Bueno, después de que tiene esa capita alrededor donde se está transformando hidrógeno en helio, pues el núcleo sigue calentándose, se sigue contrayendo un poco, y también las reacciones nucleares que están alrededor pues también abona a que se siga calentando. Y llega un momento en que es suficiente la temperatura para ahora transformar helio en elementos más pesados. Lo puede transformar en carbono, nitrógeno, oxígeno, etc. Entonces, cuando se enciende, entre comillas, el quemado de helio, esto se hace de forma súbita. Entonces arroja energía de forma muy violenta y se llega a separar las capas más externas de la estrella y se forma lo que se conoce como una nebulosa planetaria. Esta ya es una nebulosa muy, pues algo vieja, porque ya este envolvente está muy lejos de la estrella central, que apenas se ve aquí en medio. En esta otra se ve un poquito mejor. Esta es la estrella que quedó. Generalmente se les conoce como enanas blancas, porque son objetos, son estrellas, ya es la parte más central de la estrella, es muy caliente, en su superficie puede llegar a tener 100.000, 200.000 grados Kelvin, y la envolvente, que es todas las capas externas que arrojó la nebulosa, la estrella, ¿no? Eso se le llama nebulosa planetaria. No tiene nada que ver con los planetas. Bueno, tal vez sí lo tenga que ver porque va a arrasar con los planetas, pero se le llamó así en la época en que se descubrieron porque el color se parecía al de los planetas, se veían un poco verdosas. Y por eso les pusieron nebulosas planetarias. Nebulosas porque eran unas como nubes, se veían como una nebulosidad ahí alrededor de una estrella, y se les puso así, nebulosas planetarias. Bueno, y hay de muchas morfologías, hay bellísimas, son objetos bellísimos en verdad. Esta, por ejemplo, es la que le llaman ojo de gato, que no se ve así, de una vez les digo, no la van a ver así. Esta es la superposición de muchas imágenes en diferentes filtros, en H alfa y con diferentes tiempos de exposición. Aquí necesitamos un tiempo de exposición bajo para poder ver lo más brillante, y para poder ver lo más tenue, pues necesitamos darle a la imagen mucho tiempo de exposición. Si toman una fotografía, lo mismo se hace en el telescopio. Se abre el obturador mucho tiempo o se abre poquito tiempo. Se le da mucho tiempo de exposición o poco. Pues aquí esta nebulosa tiene poco tiempo de exposición, al revés, esto tiene poco tiempo porque es muy brillante, y esto tiene bastante tiempo de exposición para lograr ver todas estas estructuras, ¿no? Y bueno, ahí les digo, objetos maravillosos que, si ven, son muy variadas sus morfologías, y pues es un campo de estudio actual el poder explicar toda esa variedad de morfologías. ¿Por qué algunas son redonditas? ¿Por qué aquí, bueno, esta digamos que es redondita? ¿Por qué algunas son totalmente bipolares? ¿Por qué algunas son hasta cuadrupolares o hectopolares como esta? Tienen muchos. ¿Por qué tienen estos haces? O sea, todo esto se trata de explicar. Y bueno, es un tema actual. O sea, hay que hacer muchos estudios, muchas observaciones de diferentes tipos para poder explicar todo eso. Y a eso me dedico. Pero bueno, ahora, estas son las estrellas de baja masa. Es todo este material que ven aquí, pues que es material que ha sido procesado por la estrella y ahora está mandando al medio interestelar, o sea, lo está expulsando con el tiempo. Todo esto pues se va a ir expandiendo y se va a mezclar con todo el medio interestelar, ¿sí? Y de ahí, al igual que lo que vamos a ver adelante, se van a formar nuevas estrellas. ¿Qué pasa con las estrellas de masa muy alta?
de alta masa. Bueno, esas estrellas de alta masa no solamente llegan a tener un núcleo de helio, sino que pueden quedan como una cebolla con muchas capas diferentes, y a lo mejor en el centro pueden llegar a tener un núcleo de fierro, arriba silicio, oxígeno, neón, carbono, helio, y hasta el final algunas tal vez de hidrógeno, ¿sí? O sea, pueden quedar así como una cebolla. ¿Y por qué les digo que pueden llegar a tener un núcleo de fierro? Pues porque hasta ahí pueden llegar. Cada transformación de hidrógeno a helio, luego de helio a carbono, de carbono a neón o a oxígeno, o sea, al ir haciendo átomos cada vez más grandes, se genera energía. Es decir, cuando juntan cuatro hidrógenos para formar un helio 4, se genera una gran cantidad de energía. Bueno, es 0.07% de la masa de eso, de 4 hidrógenos, se transforma en energía, porque la masa de un núcleo de helio no es la misma que la masa de 4 núcleos de hidrógeno. Esa poquita diferencia se transforma en energía por el famoso E igual a mc cuadrada de Einstein. Entonces, con ese c cuadrada, pues la energía que se genera es enorme, aunque sea muy poquita la masa. Y bueno, cada una de estas transformaciones nos genera energía, pero cuando llega el fierro ya no puede pasar a elementos más pesados si no se le inyecta energía. Entonces ya no hay forma de detener ese colapso. Cuando llega a tener un núcleo de fierro ya no hay nada que pueda detener el colapso gravitacional, y pues el núcleo se colapsa. Por eso llegan a tenerse estrellas remanentes de supernova, que son estrellas de neutrones o agujeros negros, porque se colapsa. Como respuesta, las capas externas se expulsan muy violentamente en una explosión de supernova. Es lo que sucede. Y bueno, vemos cosas bellísimas como esa gran explosión de supernova del 87, que bueno, esta es una expresión artística, no la observamos así. Lo que observamos es esto, cómo se pudo ir observando. Esta es la supernova, y luego se empezaron a ver estos puntos brillantes que se iban prendiendo en diferentes tiempos. Aquí tiene la fecha, esto es septiembre del 94, febrero del 98, marzo del 2001, diciembre del 2004, etcétera, ¿no? ¿Qué es esto? Pues son regiones de esta envolvente que arrojó, y que al llegar el frente de choque, que va más lento, al llegar eso, pues lo ioniza y lo empezamos a ver así brillante, 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 ¿no? Vemos como le llaman el collar de perlas, ¿no? Y bueno, ese es como acaba una estrella de muy alta masa, ¿sí? Pero imagínense todo ese material, o sea, eso cómo me afecta al universo, ¿no? Que es lo que queríamos saber. Todo ese material ya enriquecido, porque si se acuerdan, pues es material que tiene carbono, helio, fierro, etcétera. En el momento de la supernova, todo ese material, además ya con la inyección de la explosión, ya podemos generar elementos más pesados que el fierro por esa explosión, por esa energía que se genera. Entonces todos esos elementos pesados se devuelven al medio interestelar, ¿sí? Y todo eso va a ayudar, con todo eso se van a formar nuevas generaciones de estrellas. O sea, el universo sigue formando estrellas en cada galaxia, ¿sí? Y entonces eso nos va a dar como resultado pues una evolución química de las galaxias. Las estrellas, las diferentes generaciones de estrellas van a tener cada vez elementos más pesados, van a tener lo que se llama en astronomía mayor metalicidad, van a tener mayor número de metales, ¿sí? Para nosotros, muy erróneamente digo, para un químico, lo que no sea hidrógeno y helio son metales, para los astrónomos. O sea, lo que no sea hidrógeno y helio, metales.
Entonces el oxígeno y el carbono para nosotros son metales. Bueno, así se dice. Esa es la metalicidad. O sea, ¿qué tantos elementos más pesados que el helio tiene? Y bueno, entonces esto nos provoca lo que se llama la evolución química de las galaxias, ¿no? Y ahora recordemos dos cosas. Recordemos que cuando observemos galaxias más lejanas, estamos observando hacia el pasado, ¿sí? Y segundo, de acuerdo con Hubble, que fue el que lo descubrió, cuando observamos galaxias más lejanas, están alejándose cada vez más rápido. Las galaxias más lejanas se están alejando más rápido de nosotros. De esa forma podemos decir más o menos dónde andan, midiendo con qué velocidad se están alejando de nosotros. Esto es un número que se define en base a la velocidad con que se aleja de nosotros. Ese valor de z, si es grande, es que se está alejando con una velocidad muy alta y está lejos, muy lejos. Si la z es pequeñita, menor que 0.1, pues es que son galaxias más o menos cercanas, ¿sí? No se están alejando muy lejos, muy rápido de nosotros. ¿Y qué observamos? ¿Qué observamos cuando vemos esas galaxias? Estamos viendo hacia el pasado y estamos viendo además, bueno, sabemos por la Z que estamos viendo galaxias muy lejanas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se observa? Pues se observa esto. Les voy a explicar qué es esto. Esto es un diagrama que tiene la metalicidad. Si ven, esta es la cantidad de oxígeno respecto al hidrógeno. El oxígeno para nosotros ya es metal, ni modo. Entonces, el oxígeno es ya material que se generó en las estrellas, por una explosión o por una nebulosa planetaria. No llega mucho a generarse, pero en una supernova sí. Y aquí tenemos el logaritmo de la masa de la galaxia. O sea, diferentes tamaños, digamos, o masas de galaxias. O sea, nuestra galaxia tiene del orden de 10 a la 10.5 masas estrellas, 10 a la 11, y masa, pues más o menos como 10 a la 11 masas solares. Esta es una masa solar. Entonces tenemos galaxias de diferentes masas y las estamos observando a diferente z. O sea, las que están cercanas, más o menos, un poco más lejos, más lejos, más lejos, muy lejos. ¿Y qué es lo que vemos? Pues si ven, la metalicidad, la cantidad de elementos pesados es cada vez menor conforme nos vamos más lejos. Sí se observa eso. Las galaxias más lejanas, estas, tienen menor metalicidad, ¿sí?, que las que están cerca de nosotros. O sea, sí podemos ver eso. Es decir, estamos viendo galaxias de las primeras que se formaron, tal vez por acá, tal vez no de las primeras, pero pues muy cerca, ¿sí? Y tienen muy poquitos elementos pesados, muy poco. En cambio, las que ya están más cerca de nosotros, que ya han pasado muchas generaciones de estrellas, ya tienen una metalicidad más alta. Es lo que estamos observando. Entonces sí, esto apoya pues la forma en que estamos modelando, estamos explicando la evolución de las estrellas y cómo afecta pues la química de cada galaxia, ¿sí? Y bueno, pues aquí también, nada más para concluir, ya no tardarme, aquí tenemos una tabla periódica en donde nos dice cada uno de los elementos, en qué momento se generaron. O sea, tenemos que el hidrógeno y el helio desde el Big Bang, un poquito después, sí, en la fusión que hubo ya se generó tanto hidrógeno como helio. Hay hidrógeno, helio y algo de litio, sí, que se generó desde el inicio. Todo lo demás, si ven, se produce en estrellas masivas o en estrellas, esas son las estrellas masivas y estas son las de baja masa, ¿sí? Si ven los elementos menos pesados, ¿sí?, hasta antes del fierro, ¿sí?,
pueden generarse en las explosiones de supernova y también algunos en las galaxias, en las estrellas de baja masa, ¿no? Esto amarillo y esto de acá. Sin embargo, todos los elementos más pesados que el fierro tienen que generarse en una supernova o algo así. No sé si está aquí. Estas son supernovas también, de otro tipo. Y en fin. Y bueno, pues esto más o menos es lo que quería plantearles. Muchísimas gracias. Espero no haberme tardado tanto. Bueno, pues iniciamos la tertulia. Les recuerdo que las intervenciones, sus preguntas deben de ser lo más breves y concisas posibles. Si yo veo que alguien se está pasando un poquito en el tiempo con su intervención, le voy a hacer como la seña, y si de plano continúa la intervención, para no quitar tiempo realmente de la participación de la doctora, pues les voy a interrumpir, no se lo tomen personal. Entonces vamos a iniciar con la tertulia propiamente, con las preguntas. Me gustaría nada más poner una pregunta inicial como gancho. Entonces, doctora, ¿de verdad es correcto, después de la explicación que nos dio, decir que los átomos de nuestro cuerpo vienen de estrellas que ya murieron? ¿Es cierto que somos polvo de estrellas, como dicen por ahí? Y pueden ir levantando la mano para irle cediendo la palabra quien tenga una duda. Pues bueno, la tabla periódica creo que sí te lo contesta. El flúor que tenemos o que necesitamos para los dientes, sí se genera en nebulosas planetarias, en las estrellas. Muchos de estos elementos sí se generan en esas explosiones de supernova, en las nebulosas planetarias. Nosotros somos seres en base al carbono. Y el carbono se genera en estrellas, definitivamente, sí. Entonces sí era cierto. Adelante, alguien tiene aquí. También somos lo que comemos, pero lo que comemos está formado por eso también. ¿También? Bueno. Aquí y luego allá. Buenas tardes, interesantísima su explicación. Gracias. Para nosotros, los seres humanos de la Tierra, ¿en qué nos afecta que haya más o menos metales? Esa es mi pregunta. Bueno, el que el Sol tuviera más o menos metales podría afectar su vida, el tiempo de vida. Por ahí empezamos. ¿Mande? No, la vida del Sol. Y eso afectaría la evolución aquí. Hay estrellas, si el Sol fuera más masivo, al inicio, cuando había menos metales, era más frecuente que las estrellas fueran más grandes. Se necesitaba más masa para poder iniciar las reacciones nucleares. Y esas evolucionaron muy rápido. Fueron las primeras estrellas de cientos de masas solares, estallaron muy rápido y fueron las primeras en ir enriqueciendo el material, del cual se formaron otras generaciones y del cual se formó el Sol, ¿no? Después de unas 2, 3 generaciones se formó ya el Sol. Ya con elementos más pesados ya se pudieron formar más estrellas de baja masa, como el Sol, las cuales sí duran mucho tiempo y pueden dar tiempo a que evolucione la vida como la conocemos, ¿no? O sea, aquí para que evolucionemos necesitó haber pasado miles de cientos de millones de años para poder llegar a lo que estamos, ¿no? Sí, son escalas muy grandes, pero sí nos afectaría. Sí. Hola, doctora, muchas gracias por la información. Con esto a mí me surge la duda de si el universo está en movimiento, se está expandiendo y con lo que sigue esta pregunta es, por lo tanto, ¿es infinito el universo o llega a un punto donde sí tiene una delimitación o es algo todavía desconocido? Gracias. Gracias. A ver, ¿se ha observado eso que les digo de las galaxias, de que se están alejando de nosotros? Entre más lejos están, a mayor velocidad.
Eso como que podemos imaginarlo. Hagan de cuenta un pastel con pasitas que meten al horno. Ese es un modelo de universo de los primeros. Y entonces se expande, o sea, se infla el pastel y las pasitas se separan unas de otras. Pues así nos estamos separando unos de otros. El universo se está expandiendo. Ahora, ¿qué tanto se va a expandir? Depende de la masa del universo. Depende ¿por qué de la masa? Pues porque de eso depende la atracción gravitacional que hay en el universo. O sea, la fuerza de gravedad que va a poder mantenerlo, o si se va a ir, se va a seguir expandiendo al infinito. ¿Sí? Entonces necesitamos determinar la masa del universo, que no es tan fácil. Ahora hay dos cosas. Se ha detectado que no solamente se está expandiendo, sino además se está acelerando. Es decir, se le está inyectando energía de algún lado. Y además está lo de la masa oscura, que dicen que es la mayor parte de la masa la que no vemos. Entonces, tenemos que hacer un buen cálculo para saber si realmente el universo va a llegar a un radio máximo y se va a regresar, a contraerse, y va a ser un Big Bang, radio máximo, Big Bang, o sea, radio mínimo, Big Bang, y algo así, o si va a seguir expandiéndose infinitamente. Hay esas dos posibilidades, pero se necesita determinar la masa del universo y la energía. Tenemos otra pregunta. En eso estamos. Buenas tardes. Una pregunta. A la explicación que usted nos dio, ¿podríamos comparar el nacimiento de los bebés humanos con el nacimiento de las estrellas? O sea, la cantidad de bebés que hay en el mundo con la cantidad que pudiera haber en el universo, así de manera infinita. A ver, cuando nosotros hablamos de la infancia, de las estrellas y de eso, lo comparamos con la vida de un ser humano, que es lo que conocemos. Pero no sé en qué aspecto me dices si se puede comparar. ¿En qué aspecto? Ok, bueno, a ver, hay una historia que les voy a contar ahorita. Las estrellas generalmente, es extraño, pero si vieron, se forman en nubes. Entonces se les dice que hay como burst, ¿cómo se traduce? Como momentos en que hay estallidos, como estallidos de formación estelar. Burst de formación, o sea, como que se dan, de repente se forman muchas en una región y ya se acaba y se pasa. Y luego otro burst, otra formación de muchas estrellas aquí, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues no sé si sea comparable a los humanos. No lo he visto en el Instituto de Astronomía donde estudiamos. De repente quedamos como 6 estudiantes y maestras embarazadas y decíamos que estábamos como las estrellas, que había un burst de generación de niños, ¿no? Pero eso es, bueno, broma, ¿no? Pero realmente, pues no lo sé. No sé si haya meses, años en que haya más nacimientos que en otros, pero no, realmente no sería ninguna conexión, realmente. Pero sí, las estrellas sí se dan generalmente en burst, en temporadas, digamos, en que se generan más estrellas. Y generalmente no se forma una, sino se forman muchas. Se forman cúmulos de estrellas y hay asociaciones de estrellas muy masivas en donde se forman muchas muy masivas. O sea, bueno, hay mucho que contar en eso. Tenemos aquí otra participación. Buenas tardes. Perdón, ¿se ha podido observar de alguna manera si hay cuerpos celestes con composiciones químicas más antiguas o más condensadas que la Tierra? Perdón, no sé si entendí. Sí, con respecto a ¿en qué etapa de la creación de la materia es, como qué tan densa es o cuántos átomos tiene, bueno, perdón, cuántos electrones?
digamos, como van en orden, ¿no? Hidrógeno, helio, hasta llegar a los metales. ¿Se ha podido observar si hay materia que no haya en la Tierra, hablando de niveles de evolución de la materia, por decirlo así? Sí, lo que se llama las estrellas de neutrones, por ejemplo. Un núcleo de un átomo está compuesto por protones y neutrones, ¿sí? Y los electrones son una nube que anda por ahí alrededor del núcleo, ¿sí? Depende del modelo, pueden ser órbitas así o así, o toda una nube de probabilidad de la posición de los electrones, ¿no? Según la cuántica. Entonces, según el modelo, pues el núcleo son protones y neutrones. Bueno, cuando explota una supernova, la energía que se libera es tan alta en esa explosión y el colapso es tan fuerte en el núcleo que esos electrones y esos protones se unen. O sea, el electromagnetismo nos dice que los electrones y los neutrones se atraen. No, los electrones se repelen entre sí, las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes Bueno, todos los electrones y los protones se colapsan y se convierten en neutrones. Por eso se les conoce como estrellas de neutrones. O sea, es algo muy, muy denso, que no existe aquí en la Tierra, tal cual, o un agujero negro, ¿no? Que no sabemos, además, ni siquiera de qué es, porque no lo podemos ver, ¿sí? Entonces, pues sí, hay objetos que pues sobrepasan lo que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos otra participación de este lado. Buenas tardes. Dijo que el núcleo de una estrella tiene como varias capas, como una cebolla. Y mi pregunta era, ¿qué es lo que pasa entonces en la superficie? Porque yo tenía la idea que pudiera ser errónea, de que la fusión nuclear ocurría como en toda la estrella, pero parece que no es así. Esa es mi duda. No, las reacciones nucleares se pueden dar en las capas también. No solo en el núcleo, o sea, lo de reacciones nucleares tiene que ver con el núcleo de los átomos, pero no con el núcleo de la estrella. En la parte central principalmente es donde se genera la energía la mayor parte del tiempo de las estrellas, pero a veces se da en capas más externas esa generación de energía, esas reacciones nucleares se pueden dar en capas más externas. Sí. Creo que esa era la pregunta. Sí, gracias. Ok, como una segunda pregunta de acá. Entonces, doctora, si pudiéramos observar el final del Sol dentro de miles de millones de años, ¿se parecería a algunas de las nebulosas que nos presentó y de las que estudian ustedes? Sí, los modelos que tenemos es que se va a parecer a una nebulosa planetaria. Primero va a pasar por gigante roja, va a crecer mucho. Probablemente nosotros quedemos dentro de esa gigante roja dentro de muchos miles de millones de años. Y después va a soltar todas esas capas y va a convertirse en una nebulosa planetaria. Muy bien, seguimos al pendiente de sus participaciones también. ¿Tiene participación? Ok. Y luego allá atrás tenemos otro. Y luego aquí adelante. Entonces, 1, 2, 3. ¿Y por allá también? ¿Qué provoca el fenómeno que vemos aquí como lluvia de estrellas? Es muy bonito, ¿no? Bueno, eso se ocurre porque la Tierra pasa por una región donde antes pasó un cometa y dejó parte de su material por ahí, ¿sí? O sea, un cometa cuando se acerca al Sol se calienta y se empieza a deshacer. O sea, se empieza a fracturar, deja a veces pedazos por ahí. Y cuando la órbita de la Tierra pasa por ahí, pues todos esos pedacitos caen a la atmósfera y se encienden. Y es lo que vemos como una lluvia de estrellas. Muy bien, tenemos una participación ahí atrás. La materia negra del universo, pues no la podemos ver, pero se puede sentir. Se puede detectar su efecto, ¿sí? En las galaxias
se hace lo que se llama un perfil de velocidades, se mide la velocidad de las estrellas en diferentes zonas de la galaxia y bueno, considerando la masa de la galaxia, pues deberían de tener cierta velocidad porque se van moviendo alrededor del centro de esa galaxia, ¿no? Y luego ven que las estrellas no siguen esa distribución como deberían de ser de acuerdo a la masa de la galaxia, sino que siguen otro comportamiento que representaría una masa bastante mayor. Y se explica pues con la masa oscura. Masa que sí hay, está ahí, vemos su efecto en las estrellas, pero no la podemos ver. Sí. Sí, adelante. Creo que sigue aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Según a lo que entendí, la explosión de las estrellas van dejando como material para que se creen nuevas estrellas, ¿correcto? Entonces, la pregunta ¿es así hasta el infinito y esa energía que se libera siempre queda para crear nuevas estrellas o es puro desgaste? Ok, la energía que liberan las estrellas cuando están brillando, pues es lo que vemos como luz. Toda esa energía se reparte, nos llega aparte, las vemos, es energía radiativa. La energía que se genera en la explosión, esa se va precisamente en arrojar todo ese material, darle energía cinética a ese material, se va en transformar elementos a elementos más pesados, se va en calentar muchísimo todo ese material, ¿sí? La energía. Pero lo que digo que va enriqueciendo el material y del cual se van a formar nuevas estrellas son los elementos pesados que se generan y que se generan en la explosión y que se generaron antes, ¿no? Que se reparten en todo el medio interestelar. Se observa, no se los comenté, pero se observa que las regiones de formación estelar en la galaxia a veces son como filamentos. O sea, esas estrellas nuevas están repartidas como en un filamento, o sea, en algo así, en algo muy larguito. Y a veces se observa que en realidad si seguimos ese radio de curvatura y localizamos el centro, digamos, de eso, encontramos una remanente de supernova, una estrella de neutrones o un agujero negro cercano ahí. Quiere decir que eso fue el resultado de una explosión de supernova que barrió con el material, lo comprimió y ahí se están generando nuevas estrellas. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Ok, de acuerdo con eso, me viene a la mente el cuento de Isaac Asimov, el de la última pregunta, que precisamente se refiere como que alguien le pregunta ahí que el Sol sí tiene tiempo de vida y dice, no, va a durar para siempre. Entonces le explica que no, que millones de años no es para siempre, algún día, momento. Y entonces así va el cuento hasta llegar a la humanidad ya en el espacio y muchas estrellas. Entonces dice que que va a llegar un punto en el que las estrellas ya no se van a seguir formando. Por eso era mi pregunta primera, que era, va a haber esa consecuencia de que después de una explosión se siguen creando nuevas estrellas, o realmente va a llegar un punto en el que ya no se van a crear nuevas estrellas. El gas del cual se forman las estrellas, pues se puede acabar. Hay galaxias que ya no tienen gas y ya son estrellas, los observamos. Las galaxias como la nuestra, que se llaman galaxias espirales, tienen un disco y tienen mucho gas ahí y se está formando estrellas nuevas, etc. Pero hay unas galaxias elípticas que son muy viejas, ya casi no tienen gas. Todo su gas ya se convirtió en estrellas. Ya no hay regiones de formación estelar. Ya son galaxias viejas que ya lo único que tienen pues son las estrellas que están ahí y ya no hay formación estelar nueva. Sí sucede. Gracias. Adelante. Tenemos aquí otra participación y luego acá. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera es el promedio de vida de las estrellas y si cuando pues se destruye puede afectar a algún planeta o algo, o no es cierto que puede caer alguna partícula o algo. A ver, sí. El tiempo de vida de las estrellas depende de su masa. Estrellas muy masivas de 20 masas solares, por ejemplo, pueden durar 10, 20 millones de años antes de explotar como supernova. Las estrellas como el Sol viven miles de millones de años. Ahorita el Sol se supone que está como a la mitad de su vida.
Hasta todavía le quedan 450 millones de años. Todavía tenemos chance. Yo creo que antes nosotros acabamos con la Tierra antes de que el Sol acabe con ella. Definitivamente. Correcto. ¿A cómo vamos? No sé si me explico. Sí. Y sí, cuando se convierte en una gigante roja, pues sí, probablemente ya quedemos dentro de la estrella. Pero falta mucho, 450 millones de años, más o menos. Sí, correcto. Sí, gracias. Ok. Hay otra participación Doctora, aquí. Dígame. Los seres humanos, para explicar muchos fenómenos, necesitamos números, estadísticas, para poder entender ciertos fenómenos que se pueden volver complejos. ¿Conoce usted o sabe o hay alguien en algún instituto, en alguna universidad, que sepa en qué etapa de la edad del universo estamos, en donde hay más nacimientos o más mortalidad de galaxias? O sea, entiendo que todo se mantiene en equilibrio. Los humanos ahorita estamos en un crecimiento acelerado, pero en algún momento, por alguna situación, va a decrecer. En el universo se aplica esta regla, o sea, ¿hay más galaxias naciendo o muriendo, o hay alguien que esté interesado en este tipo de fenómenos, de saber si hay más o hay menos, o hacer un cálculo? Pues sí, los cosmólogos se dedican a ver esto, a ver cómo evoluciona el universo, qué sucede, y a ver toda la historia del universo, o sea, cómo en el pasado, si había más galaxias, eran diferentes, cómo eran. Sí, todo esto sí se investiga. Cuando vemos galaxias cada vez más lejanas, vemos que sí, que no son iguales a las que tenemos ahorita, tanto en metalicidad como en otras características. Entonces sí se estudia. No sé si se haya determinado un momento en el cual haya más formación de galaxias. Seguramente después del Big Bang, cuando se formaron las primeras galaxias, pues hubo un boom, ¿no? Y después se siguieron formando. Pero la tasa de formación no la conozco. Probablemente sí haya personas trabajando en ello, y seguramente, sí. De acuerdo, Sí, tenemos bueno, otra no sé exactamente dónde, pero sí. Ok, de este lado tenemos otra participación, acá. Doctora, una pregunta. En su opinión, ¿cuál es uno de los misterios que queda de resolver sobre las estrellas? ¿Cuáles son, perdón? Un misterio que queda de resolver sobre las estrellas. Es que no te una entendí. pregunta de investigación o una incógnita de resolver sobre las estrellas. Perdón, discúlpame, es que no te escuché bien. En su opinión, ¿cuál es el misterio, uno de los misterios que se pudiera resolver sobre las estrellas? Todavía que no se sabe de las estrellas. Muchos, hay muchos. O sea, desde que realmente, ¿cuáles son los procesos físicos que ocurren justo antes de la explosión de supernova? Sí, no se sabe bien. O sea, se medio modelan con lo que se conoce, pero el poderlo explicar perfectamente, todavía se está trabajando en ello. Por ejemplo, hay muchos procesos físicos. O sea, cuando, por ejemplo, el núcleo se contrae por la conservación de momento angular, hace que gire más rápido, y entonces empieza a girar más rápido que las capas externas. Eso crea fricción. Bueno, se llama una cosa que se llama rotación diferencial. O sea, no rota igual en el núcleo que en las capas externas. Eso crea fricción. ¿Y qué efecto tiene esa fricción en la evolución de la estrella? No lo sabemos todavía. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, en las nebulosas planetarias. ¿Qué hace que sean redonditas o que sean así alargadas? Una propuesta que ya se ha estado confirmando es que en realidad el núcleo de esa planetaria no es una estrella, son dos, es una binaria, y se forma un disco ahí alrededor de una de ellas, y eso hace que el material que sale no salga en todos lados, sino nada más en los polos. Entonces hay muchos modelos que se están trabajando, hay muchas incógnitas, ¿sí?
y que más o menos responde la pregunta que teníamos aquí, ¿qué llama más la atención en esas formas tan espectaculares, ¿no? O sea, ya ahorita con lo que nos comenta la doctora se pues su contesta origen, un poco ¿de dónde, no? Ajá. Esta pregunta. Sí. Tenemos otra participación, adelante. Tengo dos ahora. Una pregunta es sobre la conservación de momento, porque he visto explicaciones y usted también lo dijo, que cuando los gases empiezan a comprimirse por conservación del momento angular, empiezan a girar, pero no me queda clara la relación entre ese movimiento, pues, porque se mueve más rápido al comprimirse. ¿A que se aplane? Ajá. A que se forme un disco. Sí, lo que pasa es que es un gas. O sea, no es un sólido, es un gas. Entonces, cuando tú giras, por ejemplo, no sé, una cubeta, si le das muy al agua muy fuerte, como que se forma algo así, ¿no? O sea, se empieza a deformar la superficie. Sí. Bueno, en un gas lo que pasa es que si empiezas a girar muy rápido, entonces, ¿qué pasa? El material, ¿sí? Se va, el material que está cerca de la parte donde gira más rápido, o sea, imagínate que empiezas con una esfera y empiezas a girarla cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Bueno, el material que está cerca de la parte central tiene una velocidad más alta, ¿sí?, que el que está cerca del polo, porque tiene que recorrer una distancia muy pequeñita en el mismo tiempo que tiene que recorrer todo esto, ¿sí? Entonces empieza a aplanarse esto, empieza a bajar, o sea, esto se empieza a expandir, digamos, pero al mismo tiempo esto puede bajar. Bueno, no baja, o sea, se va aplanando y se va formando este disco. Ese disco a veces pueden ser discos gruesos y a veces sí se hacen muy delgados. Por ejemplo, nuestra galaxia también es un disco. Ahí tiene un disco más grueso y otro más delgado. Los elementos, el gas se queda en el disco grueso y ya las estrellas, material más pesadito, sí se va al disco delgado, ¿no? Por pura gravedad, por la atracción de la gravedad, ¿sí? Entonces, pues es lo que sucede. O sea, cuando haces girar algo y lo dejas también con gravedad. O sea, fuerza de gravedad y aparte la energía de la rotación. Ok. Y entonces también pasa algo parecido con el núcleo de la estrella, que usted dijo que cuando se comprime también comienza a moverse más rápido, ¿o es...? Cuando se comprime, entonces comienza a moverse más rápido el núcleo propiamente de la estrella. Sí. Cuando se colapsa, empieza a girar más rápido, sí. Ok, y mi otra pregunta es, había hecho la pregunta sobre la fusión nuclear porque tengo la curiosidad, suponiendo que mi cuerpo pudiera aguantar temperaturas absurdas, mucho calor, ¿qué le pasaría a mi cuerpo estando en la superficie de una estrella? ¿Se fusionarían mis átomos? Se evaporaría. Se evapora. Ah, ok. Sí. Okay. Sí, son temperaturas muy altas. Bueno, en la superficie del Sol son 5.000, 6.000 grados. Ya más adentro sí llega ya a los millones de grados. Entonces a lo mejor en la superficie todavía no te evaporas, pero un poquito más adentro ya se evapora. Okay. Gracias. Tenemos otra participación ahí atrás. Hola, doctora, gracias. Hola. Tenía dos preguntas. La primera, ¿qué tanto diría usted que se ha explorado el tema del universo, la galaxia, o sea, todo este conjunto? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que más le fascina de lo que ha estudiado, que pues le fascina? Y también si cree en vida extraterrestre. Gracias. A ver, ¿qué es lo que más me fascina y qué he estudiado? ¿Qué tanto se tiene estudiado todo el tema del universo y las galaxias? O más bien, ¿qué tanto nos falta por aprender y conocer respecto a eso? Pues yo creo que se ha hecho mucho, pero nos falta todavía más. O sea, el conocimiento, afortunadamente, del hombre siempre quiere saber más, ¿no? De la humanidad. Pero lo que conocemos realmente sí es poquito, muy poco. Cada vez descubrimos más cosas que no podemos explicar. Y eso pues está bien. Por un lado nos empuja, ¿no?, a seguir investigando, a seguir viendo todo esto.
Y pues por otro, pues nos pone en nuestro lugar. También lo que me gusta de la astronomía es que nos pone en nuestro lugar. Somos cositas aquí en este universo, o sea, no tenemos por qué sentirnos privilegiados ni nada. Somos granitos en este universo, ¿no? Y además en un instante. O sea, toda nuestra historia es un instante en la historia del universo. Y lo que más me gusta, pues, es esa posibilidad de descubrir cosas, de explicar. Es como un trabajo de Sherlock Holmes, yo digo, de andar buscando pistas, ¿no? Y armar todo un rompecabezas de las pistas que vas encontrando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo único que podemos observar de las estrellas y de las galaxias es su luz. Ahora ya las ondas gravitacionales, apenas empezamos, ¿no? Pero de esa información realmente se ha hecho una gran cantidad de trabajo. Bueno, toda la gente brillantísima que ha trabajado en eso y han hecho los modelos de evolución estelar, los modelos de evolución de las galaxias, etcétera. Pues todo eso está basado en las observaciones, ¿no? Y bueno, pues eso es apasionante. Bueno, para mí es apasionante. Y que sí que acerca de los extraterrestres. Que sí que sí creo en la vida extraterrestre. Pues yo creo que realmente hay muchísimas estrellas como el Sol, con planetas semejantes a la Tierra, que sí puede generarse vida en esos planetas. Ahora que se genere, que la podamos ver, llegar a ella, y además que coincida en el tiempo con nosotros, es lo difícil. Tenemos que coincidir tanto en espacio como en tiempo. Bueno, sí, tecnología ambos para podernos comunicar, ¿no? Sí. Tenemos aquí otra participación y tendríamos espacio nada más para una participación. Ahí está, ya. Okay. Me surgió una duda. Debido a que los seres humanos contaminamos mucho el planeta, también eso creo que ya está pasando actualmente en el universo, ¿no? Tengo entendido que hay basura de satélites o cosas por el estilo que ahí se quedan. ¿Qué tanto podemos llegar a impactar en nuestro cosmos con la basura que se genera? Y, por ejemplo, en dado caso de una guerra nuclear, ¿eso también pudiera afectar al cosmos? ¿O si somos muy pequeñitos? O las dos. Gracias. A ver, nos estamos acabando el planeta porque sí estamos contaminando. O sea, no el planeta va a seguir ahí. Lo que nos estamos acabando es nuestras posibilidades de vida en este planeta. Porque lo estamos contaminando, el agua de la que dependemos lo estamos contaminando, el aire que necesitamos lo estamos contaminando. Entonces, o sea, todo eso estamos acabando, nos estamos suicidando realmente al hacer eso, ¿no? O sea, no estamos acabando con el planeta, nosotros acabamos con nuestras posibilidades de permanecer como una humanidad, continuar en el planeta. Que si hay una guerra nuclear, pues lo que va a acabar es con la humanidad en la Tierra también, probablemente, con la vida, también plantas, animales, etcétera, probablemente. El planeta va a seguir ahí, nuestro sistema solar y el Sol va a seguir ahí. O sea, al universo realmente nosotros no le afectamos mucho. Ok, tenemos la última pregunta de aquel lado. Allá atrás. Gracias. Mi pregunta es sobre el origen del tiempo. ¿El origen del tiempo coincide con el Big Bang o el Big Bang realmente es un estado intermedio y antes del Big Bang hubo un Big Crunch y así se la va a pasar eternamente? Bueno, eso me gustaría saber. Gracias. Depende del modelo que uses. Si crees en el Big Bang, que ahí inició todo, puedes poner ahí el cero de tu tiempo. Si es un modelo en el cual el universo se expande y luego se contrae hasta una singularidad semejante a la del Big Bang, pues no sabemos dónde se empezó. Y ese concepto de singularidad, yo últimamente leí sobre eso y luego también ya lo aplican justo a la singularidad tecnológica, entonces hablo de eso para conectar un poquito con la última pregunta, porque sé que usted pues también se ha dedicado a la cuestión de la inteligencia artificial.
Entonces no me gustaría cerrar la tertulia sin antes nos platicar un poco cómo se está utilizando la inteligencia artificial para pues avanzar en el estudio de todo esto a lo que usted se dedica. Cerraríamos con eso, doctora. Ok. Bueno, mira, la inteligencia artificial realmente empezó a aplicarse en astronomía hace, ¿qué? De los 80s, ya casi 50 años, antes, desde los 70. Ya había técnicas que ahora se llaman técnicas de inteligencia artificial, antes no se llamaban así, pero era eso, era automatizar procesos. ¿Por qué? Porque en astronomía afortunadamente tenemos una gran cantidad de datos y no hay ser humano que pueda analizarlos todos, ¿sí? Y los satélites y los telescopios nos están generando una gran cantidad de datos que no podemos analizar individualmente. Entonces se crea estas técnicas de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina que se le llama. Se enseña a las máquinas a hacer trabajos, ¿sí? Que a nosotros nos lleva más tiempo y ellas las pueden hacer más rápido. Nada más que hay que saberlas entrenar, decirles bien cómo hacer las cosas, ¿no? Y eso ya tiene bastante tiempo aplicándose en astronomía. En mi caso lo usé para clasificación espectral automática. Se usa también para clasificación, para poder en una imagen decir, esa es una galaxia o es una estrella, pero de forma automática. O sea, que una imagen la pueda ver este programa y te diga, esta es estrella, esta es galaxia, etc. O hay una probabilidad alta de que esto sea una galaxia. Se usa para muchas cosas en astronomía, para censar, por ejemplo, quitar el efecto de la atmósfera sobre nuestras observaciones. Se puede entrenar una red neuronal para que modifique la superficie. Hay superficies de espejos que son flexibles y entonces hay actuadores que permiten que esa superficie se deforme un poco para compensar la atmósfera, el efecto de la atmósfera en nuestra... O sea, nosotros no vemos un puntito de una estrella, vemos como una manchita por la atmósfera. Sí, vemos que titilan por la atmósfera. Entonces lo que hace esta red es corregir esa desviación que produce la atmósfera en la luz y concentrarlo todo en un punto. Y entonces ya podemos observar más nítidamente las estrellas, ¿no? O sea, se aplica para muchas cosas. Sí, perdón. Pues sí, ahora sí que las posibilidades pues son muy amplias, vastas, sí, ¿no? Y además no solo en astronomía, ya se aplica mucho en medicina para detección de tumores, por ejemplo. No sustituye el diagnóstico de un médico, pero puede ayudar. Se usan en la economía, no con mucho éxito por lo visto, para predecir los índices macroeconómicos y cosas así, etcétera. O sea, se usan muchas cosas. Pues creo que esta es una de las sesiones primeramente más nutridas en cuanto a asistencia, señal de que hay un genuino interés por las ciencias como tal y eso nos entusiasma mucho. Finalmente, doctora, pues agradecerle en nombre de Alfa Científica. Creo que nos vamos motivados a leer un poco más. Tenemos allá en la parte de atrás algunos ejemplares que tiene la Biblioteca Agua Azul que pueden solicitar mediante préstamo externo para profundizar un poquito más. No nos queda más, doctora, que agradecerle, esperando que haya sido también bonito para usted la experiencia. Sí, definitivamente. Y pues la despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la acogida y en verdad es un gusto y estoy a sus órdenes en el Instituto de Astronomía y Meteorología, está muy cerca de la Minerva y todos los viernes, si me permites hacer un comercial, adelante. Los viernes a las 7 de la tarde hay charlas de divulgación. Hay de astronomía, de meteorología, de medicina, de muchas cosas. O sea, son de divulgación de la ciencia en general. Y son bienvenidos todos los que gusten los viernes a las 7 de la tarde.
Es Avenida Vallarta 2602, a una cuadra de Los Arcos y 2 cuadras de la Minerva, ¿no? Ajá. Ahí está hoy a sus órdenes también. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos 2 actividades adicionales. Gracias, doctora. La primera es el sorteo del par de lienzos que tenemos allá atrás. Allá atrás hay un par de lienzos son nebulosas, y quizá quien se lo gane pueda preguntarle a la doctora si qué tipo de... Remanentes de supernova, ok. Entonces, para eso les dimos un papelito por ahí al inicio. Vamos a utilizar la inteligencia artificial para generar 2 números aleatorios y sean los ganadores. Y también, después de eso, como una super sorpresa, hoy tenemos, gracias a la Sociedad Astronómica de Guadalajara, observación astronómica. En el patio de aquí afuera se está instalando, o ya se terminó de instalar, un telescopio para que puedan tener un poquito más de acercamiento a la ciencia mediante una observación astronómica. Entonces, pasamos inmediatamente a la rifa de los lienzos y luego pueden salir. Aquí está la doctora también por si tiene algunos minutitos más, alguien tenga alguna duda particular. Nuevamente, pues muchas gracias. Entonces, ok, entonces se les repartió los papelitos. Le voy a pedir que me dé 2 números aleatorios del 1 al 64, que fueron los papelitos que generamos. Aleatorios, rango del 1 al 64. Ay, 64, ahí está. Ok, 17 y 52 serían los ganadores. ¿Quién tiene el número 17 y el número 52? ¿Qué número? 52 seguramente. Muy bien. ¿Y dónde está? Y el 17, entonces 52 de aquel lado y 17 de este lado, esos son sus lienzos. Muchas felicidades. Agradecemos a la Biblioteca Pública del Estado por las facilidades otorgadas, como ustedes, a su asistencia. Recuerden que Alfa Científica no solo da temas de astronomía, también tenemos de medicina, de biología, de ciencias sociales, de humanidades. Los esperamos mes a mes, síganos en nuestras redes sociales y adelante con la observación astronómica. Hasta pronto.